Muy bien, apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta semana 6 del curso de Derecho de Penal uno del programa UA. Muy buenas tardes, señorita Delí, señor Eduardo, muy buenas tardes. A cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Bien, vamos a continuar con el tema de la explicación. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que debemos entender por tipicidad subjetiva, ¿no? Y dentro del marco de la tipicidad subjetiva habíamos hablado acerca del dolo y también de la culpa. Retomemos a ver los aspectos más importantes de estos temas. Habíamos hablado acerca de que no solo se va a exigir dentro del tema de la tipicidad el elemento objetivo o el tema de la imputación objetiva, que es lo primero que hemos visualizado, sino también dentro de la valoración para poder acreditar o no el tema de la imputación de la responsabilidad penal de una persona, es decir, llegar hasta la culpabilidad. Es necesario también advertir, analizar dentro del marco de la tipicidad penal el elemento subjetivo. Por eso que se habla de la imputación subjetiva o de los elementos subjetivos del tipo penal. ¿Ok? Elementos subjetivos del tipo penal. Ahora bien, en ese sentido, habría que recordar un poco, hemos trabajado, hemos hablado diciendo de que el dolo es el primer elemento que configura la tipicidad subjetiva y que el dolo debe entenderse como el conocimiento y voluntad, ¿no? De la realización de cada uno de los elementos objetivos del tipo penal. Habíamos señalado también que dentro de este ámbito de concepto general de dolo, existe también dos aspectos que la conforman. Tenemos por un lado el aspecto intelectual y el aspecto volitivo. Habíamos hablado de que el aspecto intelectual está relacionado a cuando la gente sabe realmente lo que hace, ¿no? El tema del conocimiento. Él conoce el tema de su acción, sabe. Ahora ese conocimiento, habíamos dicho, tiene que ser real, tiene que ser actual, tiene que ser efectivo. Y por otro lado, habíamos mencionado también el tema de el elemento volitivo y en este caso habíamos señalado de que hace referencia específicamente, ¿no? Repito, hace referencia específicamente al tema de, digamos, voluntad, ¿no? De querer hacer, de querer efectuar, de querer realizar determinados comportamientos o conductas. Entonces, buenas tardes, señorita Jessica. Entonces, repito, es importante identificar cada uno de estos elementos y tenerlos en claro desde un marco no solamente general, sino también puntual. Ahora bien, habíamos hablado también de que dentro del tema del dolo, este se clasifica en dolo directo, ¿no? Y en dolo eventual. Habíamos indicado que en el caso de hablar pues de un dolo directo, habíamos dicho que el autor aquí quiere un resultado específico, ¿no? El sujeto, el individuo, tiene un propósito determinado, ¿no? Entonces dirige su acción, dirige su voluntad, evidentemente, a querer efectuar una conducta indebida, ¿no? Incluso habíamos mencionado un concepto de Creus y habíamos señalado que este define que el autor quiere la violación al mandato y hacia ella endereza su conducta. También habíamos hablado del dolo de primer grado y habíamos dicho de que en este caso el autor ha querido o ha tenido la voluntad de realizar el tipo penal, ¿no? Y en el caso del dolo de primer grado o dolo inmediato, el sujeto dirige directamente, ¿no? Hacia un fin específico, por lo tanto, va a direccionar su voluntad, repito, hacia un fin. Es por eso que se habla de que en el dolo de primer grado o dolo inmediato, lo que prima o predomina es la voluntad del sujeto, del individuo, ya que es básicamente el propósito, es lo que busca, es lo que quiere realizar el sujeto. Por otro lado, habíamos mencionado también en el tema de, básicamente, en el dolo de segundo grado o dolo mediato, también como se le conoce, o dolo de consecuencias necesarias, que ésta se va a presentar pues cuando en la realización del tipo no ha sido la meta del autor, pero este
se lo representa como necesaria posible y acepta evidentemente las consecuencias que se puedan presentar de su acción o de la conducta que éste realiza, ¿no? Incluso habíamos establecido algunos ejemplos, como el individuo que va a asaltar un banco y bueno, se representa que en ese caso puede haber una balacera y puede terminar matando, disparando a algunos agentes policiales, pero aún así continúa con dicha actividad, ¿no? Entonces, repito, es importante poder diferenciar una de la otra. Y luego hemos hablado también del dolo eventual y habíamos dicho que en el dolo eventual o dolo condicionado, como se le conoce, aquí pues el autor se va a representar el resultado como probable, ¿no? O de posible realización. Pero un resultado, cuando habla posible o probable, habla pues de un marco idóneo, de un marco que puede ser muy real, que puede ser muy consistente. Y no solamente ello, ¿no? El sujeto posiblemente no quisiera producir el resultado, pero continúa con su comportamiento, continúa con sus acciones, aceptando, ¿no? Aceptando la producción de ese resultado. Entonces, en el doble eventual, repito, el agente aprueba internamente, hace un tema de manejo interno subjetivo por ello, donde aprueba, donde acepta la posible realización de ese resultado. Ahora recuerden ustedes que este tema de aceptar o la aceptación tiene que ser una aceptación seria respecto a la producción, ¿no? Entonces, les dije también que esto generaba todo un conflicto porque cómo nos metemos a la cabeza de la persona para poder advertir realmente si que esta fue el deseo o lo que buscó o lo que decidió en concreto el sujeto, pero bueno, no es parte del marco, repito, teórico, contractual, no, perdón, delictual. Muy bien, hemos hablado también del tema de la culpa, pero antes, ¿verdad?, de continuar con la culpa y recordar los elementos importantes de la culpa, podríamos mencionar algunos elementos de ausencia de dolo, pero ahora lo vamos a mencionar, ¿ok? Ahora lo hablamos. Entonces, repito, está el tema de la culpa. Y bueno, cuando hablamos de culpa, habíamos señalado de que primero hay que verificar o hay que de alguna manera tener en cuenta que aquí ya no hay un componente tanto de conocimiento ni de voluntad por parte del sujeto de querer efectuar o querer realizar la conducta delictiva, ¿no? No apunta específicamente a ello, sino en todo caso es un tema de resultado que se da al final y al cabo por un marco de imprudencia, por un tema de negligencia, por un tema de impericia, no por cualquiera de esos factores, repito, que terminan evidenciando, generando esta afectación específica, ¿no? Ahora bien, ¿no? Habría que tener también en cuenta que recuerden ustedes, la culpa puede ser entendida, habíamos dicho, como la inobservancia, un deber objetivo de cuidado, ¿no? Otro tema importante, habíamos indicado de que para hablar de culpa, este tiene que estar necesariamente prescrito, necesariamente escrito en la norma, necesariamente señalada en la norma, con anticipación. ¿Ok? Si no dice culpa, simplemente yo no puedo interpretar, yo no puedo inferir, no puedo pensar que ese componente es culposo. Necesariamente, repito, tiene que señalar o tiene que decir que es un delito culposo, ¿ok? ¿Qué más? Eh, Recuerden ustedes que no solamente se da por un tema de inobservancia, ¿no? A un deber objetivo de cuidado, sino también es aquel hecho en el cual, recuerden ustedes, el resultado puede sobrevenir de la incompatibilidad, evidentemente, entre la conducta realizada y la acción debida, ¿no? Es decir, que no se lleva a cabo de acuerdo a lo que establecen las normas de deber de cuidado. Es decir, el sujeto, repito, no actuó en una diligencia correcta, en base a un tema de manejo correcto de su obligación o de sus deberes, sino todo lo contrario, ¿no? Un actuar negligente, un tema de imprudencia, un tema de impericia que termina generando pues un resultado específico. Por otro lado, también está
la culpa consciente o con representación, que es lo que habíamos mencionado. Creo que no lo habíamos detallado, pero ahora se lo menciono, que está muy cerca lo que es el doble eventual y es lo que termina generando al final mayor problema, mayor conflicto, ¿no? Dentro de este marco. Y tenemos la culpa inconsciente sin representación. Pero bueno, eh, antes de continuar explicando este tema de culpa consciente o inconsciente, recordemos, ¿no? Recordemos los elementos, en este caso, de la culpa en marco general. Recuerden ustedes, uno de esos elementos es, recuerden, para que se pueda configurar la culpa, es que esté debidamente señalada en la norma, ¿no? Es lo primero que vamos a mencionar o detallar. Dos, que la inobservancia del cuidado no objetivo debido se pueda realizar. Recuerden ustedes, se pueda generar este tema de inobservancia del deber de cuidado, se pueda generar por un tema de negligencia, por un tema de imprudencia y por un tema de impericia. ¿Qué es negligencia? Ya trasladándole un poco a ustedes para que puedan participar, ¿no? Para redondear un poco la idea. ¿Qué deberíamos entender nosotros por negligencia? A ver, ¿qué se les viene a la mente, repito, cuando escuchan hablar ustedes de negligencia? A ver, ¿qué opinan, por favor? Muy bien, señorita Dalí, falta de cuidado. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, ¿qué opinan? Bien, a ver, cuando hablamos de negligencia, hablamos desde un punto de vista práctico, gracias, señorita Dalí, dice equivale al descuido, ¿no? En otras palabras, cuando hablamos de negligencia, hablamos, como dice su compañera, una falta de cuidado, tema de descuido, el sujeto no realiza lo que debe hacer, ¿no? Lo que debe realizar. Entonces, eso sería negligencia. ¿Qué es imprudencia, ¿no? ¿Qué deberíamos entender por imprudencia? Bueno, en el caso de la imprudencia, podríamos entenderlo, establece, ¿no? En el marco doctrinario, que supone pues una actitud positiva, ¿no? Que se requiere, ¿no? O se refiere básicamente al obrar irreflexivo, ¿no? Sin precaución o sin cautela. El sujeto realiza una serie de actitudes, una serie de comportamientos, ¿no? Sin un ámbito, pues, de reflexión, sin tomar conciencia, sin cautela, sin cuidado, si quieren llamarlo así, de realizar las cosas. Entonces, eso sería un tema de imprudencia. Y un tema de impericia, está más vinculado ya al tema de la experticia, es decir, de la experiencia que pueda tener una persona. Entonces, el sujeto es o actúa bajo la figura de la impericia, ¿no? Cuando no tienes pues las aptitudes suficientes o las suficientes para poder realizar determinada acción o determinada conducta. Y es en ese caso que el sujeto pues termina realizando, termina actuando bajo una figura de inexperiencia, ¿no? Ahora recuerden también que dentro de los elementos de la culpa está que este resultado que se produce debe ser pues consecuencia, ¿no? De la inobservancia justamente del deber de cuidado, ¿no? Ya habíamos puesto un ejemplo en el caso de pues, que un sujeto está viajando a velocidad excesiva,
¿no? Por una vía donde señala o hay un cartel que indica que la velocidad máxima son 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, es evidente que puede estar orientada en ese ámbito, ¿ok? A ese ámbito. Algo también que debe tenerse en cuenta es que en los delitos culposos no hay tentativa, ¿ok? No lo olviden, por favor. Tentativa solo existe en los delitos dolosos, porque evidentemente dentro de la figura de liter criminis está el tema del conocimiento, está el tema de la voluntad, y bueno, en ese caso es importante verificar que en el marco de la ejecución del delito, el sujeto pues va a actuar con un componente doloso, por lo tanto puede verse interrumpida la acción y puede quedar en grado de tentativa. Pero en el caso de la culpa, que no existen estos elementos, pues es un poco difícil, ¿no? Que en realidad se pueda dar la tentativa. Por eso que dogmáticamente o doctrinariamente no se admite la culpa. Bien, hablemos ahora de la culpa consciente con representación y de la culpa inconsciente o sin representación. ¿Ok? Bien, a ver, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de culpa consciente o con representación, aquí nos vamos a referir básicamente cuando el sujeto puede o pudo prever en todo caso el proceso, ¿no? Que afecta pues al bien jurídico protegido. Aquí el sujeto se puede representar efectivamente el riesgo, se puede representar el peligro, ¿no? Estos elementos de riesgo, peligro, pueden ser previsibles, ¿no? Pero este sujeto pues actúa confiado, ¿no? En su experiencia, en su habilidad, ¿no? Su pericia, para que pueda llevar adelante la conducta o el comportamiento que está realizando, ¿no? Entonces se representa a ello. Ahora, ¿qué sucede? La diferencia con el dolo eventual, recuerden ustedes, la diferencia con el dolo eventual, porque el dolo eventual el sujeto también se lo representa, ¿no? Como muy probable. En el caso de la culpa consciente o con representación, aquí el agente o el sujeto activo no acepta el resultado, ¿no? Entonces, ojo, habrá que tener presente ello. Repito, aquí el agente no acepta el resultado, ¿no? No acepta el resultado. Actúa pensando, digamos, casi seguro de que ese resultado no se va a producir o no se va a generar. Entonces, repito, habrá que tener en cuenta, habrá que tener presente ello, ¿no? Ese es en el caso de la culpa consciente, que lo diferencia del doble eventual, ¿no? Ya que en el doble eventual, vuelvo a repetir, el sujeto no solo se lo representa, sino que acepta como, digamos, posible el resultado. En el caso de culpa inconsciente o sin representación, bueno, aquí ya la figura es distinta porque aquí el sujeto no solo no quiere un resultado, ¿no? O sea, no solo el sujeto no quiere producir una lesión a un bien jurídico protegido, sino que ni siquiera se prevé, ¿no? La posibilidad de ese resultado, o sea, ni siquiera se lo imagina, ¿no? En estos casos, el sujeto pues no advierte el peligro, ¿no? No se lo representa, no ve el tema de las consecuencias que podrían generarse de dicha conducta o de dicho comportamiento, ¿no? Repito, como para poder establecer una diferencia entre una y otra, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos un poco del tema de la ausencia de dolo, ¿ok? Ya que puede darse casos donde se establezcan, pues, situaciones o algunos aspectos donde se generen algunos actos o algunas conductas, pero sin dolo, ¿no? O sea, no hay dolo.
¿Y en qué casos nosotros vamos a hablar de la ausencia del dolo? Hablamos pues de ausencia de dolo, ¿no? De este tema de conocimiento y voluntad. Hablamos de ausencia cuando no el agente va a ignorar, ¿no? O en todo caso el agente ignora alguno o todos los elementos del tipo penal. Ojo, ¿no? Para que ustedes puedan tener presente, puedan tener en cuenta ello. Repito, hablamos de ausencia de dolo cuando el sujeto, repito, cuando el agente no activo del delito ignora no alguna o alguno o todos los elementos no del tipo penal, ¿no? Del tipo penal. Y dentro de este marco, ¿no? Dentro de este ámbito específico de la ausencia de dolo, tenemos pues al error de tipo, ¿no? Tenemos, repito, el error de tipo. Bueno, la pregunta sería directa en este caso, ¿qué deberíamos entender por error de tipo, no? A ver, ¿qué responden ustedes, no? ¿Qué vendría a ser un error de tipo? ¿Qué podrían responder en ese caso? Pueden participar, ¿ah? A ver, ¿qué vendría a ser un error de tipo? Ok, gracias, señora Lechea. ¿Alguien más? Bueno, a ver, todos en el artículo 14, por favor, del Código Penal. A ver, si tienen su código a la mano, a ver, tómense un minuto y lean, por favor, el artículo número 14 del Código Penal, ¿ok? Bien, a ver, analicen el artículo 14 y luego de lo que han leído me indican, a ver, ¿qué entenderían por error de tipo, por favor?
Bien, a ver, ¿qué dice por aquí, señor Lechea? A ver. Ok, bien, válido, válido. ¿Alguien más, por favor? A ver, ¿qué dice por aquí? Muy bien, señor Aredo. Ahí está Dalí. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, señor Olachea, señor Eduardo, señorita Dalí. Es cierto, ¿no? En principio, esto es un elemento importante que hay que tener en cuenta. Está dentro del mismo Código Penal. Está como un presupuesto de ausencia de dolo en el artículo 14. Y bueno, señala pues que el error de tipo, ¿no? Siguiendo también al doctor Villavicencio en este caso, habrá que entender un error o una ignorancia, ¿no? Sobre uno o todos los elementos que integran el tipo objetivo. Repito, ¿no? Hablamos de error de tipo respecto al error o ignorancia sobre uno o todos los elementos, ojo, sobre uno o sobre todos los elementos, ¿no? Que integran el tipo objetivo. Ahora, puede ser evidentemente que la gente, que el sujeto activo no haya comprendido algún elemento típico que existe objetivamente por un tema de falta de representación o que lo comprenda de manera diferente, ¿no? De lo que es en realidad, es decir, un error de tipo pero por representación falsa. Bien, entonces, para redondear un poco ya la idea, recordemos pues que en el error de tipo el sujeto eh, cree que hace otra cosa, ¿no? El sujeto activo no ha comprendido algún elemento típico por un tema de falta de representación o lo comprende de manera deficiente, ¿no? Como dice la jurisprudencia, ¿no? Se puede presentar cuando el autor desconoce, ¿no? Por falta de representación o por una representación falsa, ¿no? La concurrencia o realización de alguno o de todos los elementos del tipo de injusto, ¿no? Tanto se trate pues de elementos descriptivos como normativos, ¿no? Ahora bien, existe dentro de este ámbito, a ver, señorita, perdón, señor Cáceres, a ver, podría ser el caso de un joven que se defendió de unos delincuentes alguna vez en la tarde de Nicolás, desarmó a uno de los delincuentes y con su misma arma la batió disparándole varias veces. Bueno, no, en realidad eso, ¿no? Porque eso sería una acción, sería un ámbito al final y al cabo de legítima defensa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un componente de ausencia de dolo, es decir, el sujeto no tiene en realidad un tema digamos, de este conocimiento, voluntad de querer producir un resultado específico. ¿Por qué? Porque el sujeto, recuerden ustedes, no ha comprendido realmente algún elemento objetivo de tipo penal o porque simplemente lo comprende de manera deficiente, ¿no? Es en ese caso que podemos hablar del error de tipo. Y aquí podemos mencionar el error de tipo vencible, ¿no? O relativo. Podemos hablar del error de tipo invencible, ¿no? O también podemos hablar del error sobre circunstancias agravantes o atenuantes, ¿no? Entonces, si se trata de un error de tipo eh, invencible, ¿no? Repito, si se trata de un error de tipo invencible, bueno, aquí la figura va a cambiar un poco, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué va a variar? ¿Por qué va a cambiar un poco? Porque esta se va a presentar cuando el agente no puede evitar el resultado. No, repito, es un error de tipo invencible cuando el agente no puede evitar el resultado. ¿Por qué? Dice, pues dadas las circunstancias, era inevitable, ¿no? Que se pudiera producir
el resultado. Entonces, aquí el sujeto, el agente, de alguna manera no puede evitar, no pudo evitar el resultado, no puede prever el resultado e incluso, o incluso no puede evitar también el error, ¿no? De alguna manera. Aquí el error incide, recuerden ustedes, en el error de tipo invencible, el error incide sobre un elemento esencial del tipo, ¿no? Que no se puede evitar, no se puede prever, ¿ok? Sitúa a la persona en una situación, ¿no? De alguna manera que no le permite, pues, tener conocimiento o certeza de lo que esté realizando adecuadamente. Ahora recuerden también, ¿no? Esta forma de error, en el tema de error de tipo invencible, excluye la responsabilidad, ¿no? Excluye la responsabilidad, excluye el agravante o la agravación que se pueda presentar, excluye el dolo, excluye la culpa, ¿no? Excluye la culpa. Esto está básicamente en el caso de, ¿no? El ejemplo que señaló su compañero, creo, Laichea, respecto a tener intimidad, ¿no? El sujeto tiene intimidad con una chica de 17 pensando que tiene 18, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de error de tipo invencible, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el sujeto simplemente pues estaba convencido de que este era mayor de edad, de repente por las características físicas, ¿no? Que pudiera haberle hecho pensar ello, ¿no? Entonces estaría en un tema de error de tipo invencible. ¿Excluye el dolo? Sí, por supuesto, ¿no? Porque el sujeto no tiene pues ni idea que es una menor de edad, ¿no? De repente por estas características no lo reconoce. Otro ejemplo que se da también, y esto sí lo menciono, el trabajo del doctor Villavicencio, dice un ejemplo muy habitual en este tipo de circunstancias es el conocido caso del cazador, ¿no? El conocido caso del cazador que cree disparar sobre un animal, pero en realidad está causando la muerte de una persona, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Un sujeto que está evidentemente de repente disfrazado, está con un sombrero y está dentro de la maleza y el sujeto piensa realmente que es un ciervo, es un venado, es un animal específico y le termina disparando y lo mata, ¿no? Aquí hay un tema de error de tipo invencible, ¿no? Repito, un error de tipo invencible. La gente, pues, no pudo evitar ese resultado, no se pudo representar, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el sujeto no tendrá que responder. Se excluye el tema de la responsabilidad, repito, ¿no? El tema de la grabación y también el tema del dolo y la culpa, ¿ok? También puede darse otro tipo de error, ¿no? Entonces estamos hablando del error de tipo vencible, ¿no? El error de tipo vencible. Bueno, si hablamos de error de tipo vencible, este se va a presentar pues cuando el agente, pudiendo o habiendo podido tener el cuidado que le hubiera permitido salir de ese error, ¿no? Porque el sujeto se encontraba básicamente digamos, ámbito específico, no lo hace, ¿no? Y origina pues un resultado típico. Ahora, cuando hablamos de error de tipo vencible, repito, cuando el sujeto se presenta o se representa, ¿no? Determinadas acciones, dice, este se va a dar cuando el agente pudo prever y evitar el error si hubiera actuado bajo la debida cautela, ¿no? Entonces, si el sujeto se hubiera esforzado un poquito más, hubiera podido superar el error en el que se encontraba, ¿no? Eh, Aquí se va a sancionar de todas maneras, se va a tener que sancionar. El doctor Villavicencio dice, ¿no? Esta se va a presentar cuando la gente, habiendo podido tener el cuidado que le hubiera permitido salir del error en el que se encontraba, no lo hizo y origina un resultado típico. Esta forma de error, ojo, no va a excluir la responsabilidad, ¿no? Y la infracción,
se va a considerar, o sea, se va a tener que sancionar, pero como un delito imprudente, ¿no? Es decir, se va a terminar generando un marco de imputación como si fuera un elemento culposo. Entonces, a tenerlo presente, a tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿No? Existe también lo que es el error sobre circunstancias agravantes o atenuantes. Bueno, aquí podría darse el caso de que la gente no reconoce realmente las circunstancias agravantes en las cuales se puede haber producido, se pueden estar generando, ¿ok? No les es imputable, en este caso específico, la agravación, ¿no? La agravación respecto a lo que este sujeto ha efectuado, dado que no abarca pues el tipo objetivo cualificado. Y por ejemplo, ¿no? Creo que habíamos hablado un caso de estos donde el individuo, a ver, ¿no? El sujeto que tiene a su mamá, tiene a su padre, y este no sabe en realidad que es, digamos, solo hijo de la madre desde un punto de vista biológico y que su papá es simplemente un padrastro, ¿no? No es el padre biológico, pero él no lo sabe. Entonces, sujeto ya tiene pues 20 años y de repente ve un día a una persona que está discutiendo con su mamá en la puerta de su casa, ¿no? Este sujeto está que le reclama, ve que le está reclamando, le está airando y de repente este individuo agarra y le tira una bofetada a su madre, la golpea y él pues reacciona inmediatamente, coge algo que tiene a la mano o lo que fuera y le tira en la cabeza de esta persona y lo mata, ¿no? Y le quita la vida, ¿no? Le quita la vida. El detalle es que cuando se realizan las investigaciones se demuestra que este sujeto al que le ha quitado la vida es en realidad su padre, no su padre biológico, es su padre biológico. El tema es el siguiente, ¿no? Hay dos delitos que establece el Código Penal, uno de homicidio simple, el artículo 106, ¿no? Y el otro es el delito de parricidio, ¿no? Creo que es el 107, si no me equivoco. Entonces, el tema es qué tipo penal le voy a aplicar a este sujeto, ¿no? En el caso de parricidio, se considera parricidio pues al sujeto que termina matando a su ascendente o descendiente. Entonces, eh, habría que ver, ¿no? Y claro que la pena es mucho mayor, ¿no? La pena es mucho mayor. ¿Cuál de los dos le voy a aplicar? Entendiendo que el parricidio al final y al cabo termina siendo como si fuera un agravante específico. Entonces, eh, tal y como está redactado, había un tema de error, ya que el sujeto no tenía, pues, o no conoce realmente las circunstancias agravantes de este caso, no sabía que era su padre biológico. Por lo tanto, no voy a poder imputarle, pues, el delito de parricidio. A lo mucho podré procesarlo por homicidio simple, ¿no? Por homicidio simple. Muy bien, eso sería básicamente en el tema de la ausencia de dolo, ok, relacionado, vuelvo a repetir específicamente a estos temas, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora de un tema que también es importante, es interesante dentro del derecho penal y me estoy refiriendo básicamente al tema de la antijuricidad, ¿ok? Vamos a trabajar ahora lo que es la antijuricidad. Bien, pregunta para ustedes, ¿no? ¿Qué era antijurídico? ¿Recuerdan? ¿Qué deberíamos entender por antijurídico? A ver, por favor, si recuerdan.
A ver, ¿qué opinan, por favor? ¿Qué es antijuricidad? El concepto general incluso ya lo hemos trabajado, ¿no? Muy bien, señorita Dalí, ¿no? Así de sencillo, ¿no? ¿Para qué, como dicen, hacernos problema, ¿no? De algo que no tiene demasiada complejidad, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Cuando hablamos de antijuricidad, en principio, habrá que entenderla, pues, como, a ver qué dice el señor Aredo, señor Eduardo, a ver, antijurídico que no está exceptuado, su realización no está permitido, es contrario al orden jurídico. Sí, muy bien, muy bien. No, gracias, gracias por participar. Está bien, ¿no? En realidad, cuando hablamos de antijuricidad, nos referimos en principio a un juicio negativo de valor, ¿no? Que recae pues sobre una conducta humana. Lo primero que deberíamos tener presente. Siempre que hablemos de antijuricidad, repito, habrá que realizar un juicio de valor negativo, evidentemente, sobre el que recae una conducta humana. Ahora, esta conducta es antijurídica, ya como lo han señalado sus compañeros, se considera una conducta antijurídica, o sea, hablamos de antijuricidad a una conducta que es contraria a la normatividad, que es contraria al derecho, ¿no? Que es contraria al derecho. Entonces no recordemos, ¿no? Siguiendo aquí al maestro Villavicencio, que cuando hablamos, pues, de antijuricidad, siempre haremos referencia a un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico. Entonces, la antijuricidad en ese sentido es básicamente un componente, es una cualidad respecto a un ámbito práctico, real, objetivo, por el cual el individuo actúa, ¿no? O realiza pues este comportamiento siempre contraviniendo o actuando en contraposición con lo que establece la normatividad. ¿Ok? Bien, podríamos hablar también que existen clases de antijuricidad, ¿no? Tenemos la antijuricidad desde un punto de vista formal y tenemos la antijuricidad desde un punto de vista material. Si hablamos de antijuricidad formal, hablaremos pues de la simple contradicción entre la acción y el ordenamiento jurídico, ¿no? Repito, el autor, en este caso, Villavicencio, señala que la antijuricidad formal es la relación de contradicción entre la conducta y el ordenamiento jurídico. Para hacerlo más claro todavía, ¿no? Es la simple oposición al mandato normativo. Es la desobediencia, ¿no? A lo que establece el mandato normativo. ¿Ok? Tanto en el deber de actuar o en el tema de abstención, ¿no? En ambos casos. Eso sería un tema de antijuricidad formal. Y si hablamos de un tema de antijuricidad material, bueno, aquí habrá ya referencia o relación entre el hecho y la norma penal, ¿no? Repito, una relación entre el hecho y la norma penal, ¿ok? Entre la norma penal. Bueno, el autor dice aquí, no se concibe como la ofensa socialmente nociva a un bien jurídico que la norma busca proteger. En otras palabras, es una afectación al bien jurídico que puede darse de manera concreta, con un resultado específico o simplemente con la puesta en peligro. Es decir, el resultado específico, sujeto que mata a otro, ¿no? Un delito de resultado. O manejar en estado de ebriedad, un delito de peligro. Entonces, en ambos supuestos. Muy bien. Entonces, ya para redondear la idea, creo que queda claro que cuando hablamos de antijuricidad nos referimos pues a todas aquellas conductas que son contrarias a la normatividad, que son contrarias a la norma penal, ¿no? O perdón, a las normas en general, a la normatividad. Ahora bien, ¿qué debo hacer yo para poder realizar una valoración o una evaluación en el caso de, por ejemplo,
eh, no, digamos, eliminar la antijuricidad. ¿Qué debería hacer para poder verificar si una conducta es antijurídica o no es antijurídica? Yo les había, creo, señalado algunos ejemplos, ¿no? Habría que ver básicamente en ese caso. A ver, ¿qué opinan? Bien, a ver, habíamos hablado, a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Creo que es mucho más práctico. Por favor, revisen en su código penal el artículo número 20, ¿ok? Revisen el artículo número 20 del código penal. A ver, tómense unos 2 minutos, 2, 3 minutitos, verifiquen el artículo 20, repito, del código penal, ¿ok? A ver, repito, verifiquen ello. ¿Qué es lo que dice el artículo 20 del Código Penal?
Bien, ya deben haber leído, deben haber revisado. Este artículo 20 es importante en realidad dentro de lo que es la normativa penal general, ya que ustedes deben haber identificado que se habla de los eximentes de responsabilidad penal, es decir, causas que eximen de responsabilidad penal. Pero no todas están dentro del marco, ojo, de antijuricidad. Algunos están dentro del marco de la culpabilidad. Por ejemplo, señora Archea, usted menciona el tema de la inimputabilidad. Eso estaría dentro del marco de la culpabilidad, ¿ok? Pero hay otras conductas, hay otros supuestos, ¿no? Hay otros supuestos que sí están relacionados, ojo, que sí están relacionados, que sí están orientados respecto al tema, repito, de la antijuricidad. Uno de ellos, estas causas que excluyen la responsabilidad, básicamente que excluyen la antijuricidad, recuerden ustedes, son situaciones excepcionales, lo primero que podríamos mencionar, son situaciones excepcionales que siendo típicas, ¿no? Por ejemplo, un sujeto que mata en legítima defensa, que siendo una conducta típica, están consentidas por el ordenamiento jurídico, ¿no? Están, digamos, amparadas por el ordenamiento jurídico, es decir, no son pues antijurídicos, ¿no? No son antijurídicos. Entonces, las causas de justificación que ustedes acaban de leer o eximentes de responsabilidad excluyen la antijuricidad, ¿no? Excluyen la antijuricidad, convirtiendo pues este hecho típico en un hecho lícito y conforme a derecho, ¿ok? Entonces, dentro de estas causas que excluyen la antijuricidad, estas causas de justificación que convierte este comportamiento en principio típico, ¿no? Lo va a excluir, pues, de antijuricidad a este comportamiento. A ver qué dice por aquí. Los retrasados mentales, actuar por mandato. A ver, el tema de retrasados por anomalía psíquica y esto también es dentro del marco de culpabilidad, ¿ok? Dentro del marco de culpabilidad. Y en el caso de la legítima defensa, ahora vamos a ver algunos presupuestos, ¿ok? Para poder entenderlo un poco mejor, ¿ok? Entonces vamos a trabajar. Primero vamos a empezar con la legítima defensa, ¿ok? ¿Qué es la legítima defensa? A ver, ¿qué deberíamos entender nosotros por legítima defensa? ¿Qué vendría a ser la legítima defensa? Bueno, tal y como está redactado, lo primero que podremos señalar, lo primero que podremos decir es que la legítima defensa es una causa de justificación, ¿no? Que debemos entenderla, pues, como, valga la redundancia, defensa o la defensa contra una agresión ilegítima, una defensa contra una agresión actual y no provocada contra la persona o derechos propios o contra la persona o derechos de otros. Entonces, para redondear la idea, la legítima defensa constituye un derecho ciudadano, ¿no? Constituye un derecho de autoprotección, si quieren llamarlo así, frente a ataques, frente a violencias, a afectaciones que se puedan presentar, repito, contra la persona, contra sus derechos propios, ¿no? O también contra los derechos de otros. Aquí se tutela pues una serie de bienes jurídicos, ¿no? La legítima defensa entonces puede presentarse sobre la persona o sobre sus derechos, o sobre la persona o los derechos de tercero, que se le conoce también como legítima defensa impropia, ¿no?
El fundamento de la legítima defensa, y esto también habrá que tenerlo presente, habrá que tenerlo en cuenta aquí, siguiendo al maestro Villavicencio, es que eh, la legítima defensa consiste pues en la idea de que el derecho no puede amparar, no puede de alguna manera permitir las injusticias, no puede permitir el tema de un abuso que se pueda presentar dentro del sistema, al menos de tema teórico, ¿no? En la práctica ya sabemos que pasa mil cosas, pero al menos desde un punto de vista teórico, dogmático, se refiere a ello, ¿no? Entonces, está centrada, pues, en las ideas, ¿no? Principales del principio de protección individual, del mantenimiento, ¿no? Del orden social, del orden jurídico, entre otros aspectos, ¿no? A ver, ¿cuáles son los requisitos que se establecen, ¿no? Para que se pueda, digamos, generar o pueda solicitar la aplicación de la legítima defensa, ¿no? A ver, imaginemos, ¿no? El sujeto, primero un ejemplo, el sujeto está caminando, no sé, imagínense que está yendo a la universidad, ¿no? Está que va camino a la universidad y bueno, está por esta parte que es un poco oscura, desolada, y de repente tres sujetos no lo interceptan. Uno de ellos tiene un cuchillo, el otro tiene un bat y el otro tiene un arma de fuego y se le van acercando y uno de ellos le dice, detente ahí, entrégame todo lo que tú tienes o te disparo, ¿no? Entonces, este sujeto rápidamente extrae un arma, ¿no? El sujeto se defiende y le dispara a uno de ellos y le quita la vida, los otros dos huyen, ¿no? En principio vamos a advertir que es un hecho típico, ¿no? Aparentemente es un hecho típico. Hay un homicidio, ¿no? Hay una muerte de una persona, se le ha quitado la vida a una persona. Creo que eso es visible, es claro, ¿no? Se le acaba de quitar la vida al sujeto, a la persona. El tema es si yo en realidad podré imputarle el homicidio de esta persona, tal y como está redactado ¿no? En el artículo 20, este eximente de responsabilidad, esta causa que excluye la antijuricidad, no podría yo terminar imputándole el homicidio de esta persona porque el sujeto actuó en legítima defensa, ¿no? El sujeto ha actuado, repito, en legítima defensa. Entonces, para que pueda darse el tema de legítima defensa, tiene que presentarse situaciones específicas. A ver, yo les planteo un ejemplo más y ustedes me dicen si es que hay legítima defensa o no. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, ¿no? Ustedes viven, a ver, están en una casa, están en el segundo piso o están en un tercer piso o un cuarto piso. Tienen un patio y ese patio es totalmente aislado, ¿no? Es un patio como una cochera, llamémoslo así, y ese patio está todo cerrado, tiene rejas, todo, ¿no? Que no pueden ingresar directamente a la casa. Y bueno, de repente ustedes están descansando, ya es 1:30 de la mañana o 2 de la mañana, y ustedes escuchan ruido, ¿no? Entonces se despiertan, se levantan, eh, observan desde su cuarto piso o segundo piso y de repente verifican de que hay tres sujetos que están subiendo por, ¿no? su cerco y acaban de ingresar a su cochera, ¿no? O a su patio. Entonces, ustedes tienen un arma en su cuarto, cogen su carabina o su Pietro Beretta, no lo sé, y ustedes que tienen buena puntería, ven que los sujetos están ahí en su patio, ¿no? Están encapuchados, y ustedes agarran, apuntan directamente a la cabeza de uno de ellos y le disparan y, ¿no? Plum, le cae justo en la cabeza y lo matan. Al otro que está tratando de treparse la valla, pum, le disparan en la espalda y cae también el sujeto muerto, ¿no? Lo atraviesa pues la vértebra y cae.
muerto de manera instantánea. Y uno de ellos logra escapar, ¿no? Pero ya ustedes mataron a 2 sujetos ahí en su patio. A ver, ¿qué dicen? ¿Aplican la legítima defensa o no? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opina? ¿Sería legítima defensa o sería otra cosa? A ver, si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? A ver, fundamenten, por favor. A ver qué dicen por aquí. Parece que no. A ver, señor Cáceres, enfocándome, lamentablemente no aplica legítimo porque tuvo la ventaja para usar el arma sin presentarse ningún tipo de riesgo contra su vida. Su pecado o error fue adelantarse a los desconocidos. Ya, ok, es una apreciación. A ver qué dice el resto, por favor. ¿Qué opinan? ¿Aplicaría la legítima defensa o el sujeto se va preso por homicidio? A ver, otro caso. Otro caso. A ver, hay una pareja de enamorados que está paseando por, no, ¿cómo se llama esta avenida donde está la universidad? Avenida del Sol, creo, ¿no? Por la Avenida del Sol están paseando, se están acercando al penal, ¿no? Están paseando muy felices y de repente, ¿no? Viene un sujeto, los interviene, le saca un arma y les quita sus celulares, les quita su billetera, les quita su cartera, ¿no? Y el sujeto agarra y se va tranquilo, ¿no? Media vuelta, le dice muchas gracias a la pareja de enamorados y se empieza a ir caminando. El tema es que este sujeto no sabe que el enamorado tiene, ¿no? Digamos, una 45 ahí ¿no? En la cintura y al ver que el sujeto está que se retira tranquilamente, ¿no? Este coge su pistola o un revólver y una Magnum 44 cerca por la espalda del sujeto y ¡pum! Le mete un balazo, ¿no? En la espalda al ratero y lo mata, ¿no? Entonces recupera sus celulares, recupera la cartera, viene la policía y dice que lo ha matado porque quería asaltarlo, ¿no? Y ahí están las pruebas, ¿no? Está el arma y todo lo demás. ¿Hay legítima defensa o no? ¿Qué dice, no? Así es, no una col python o sino una cola anaconda. Así es, señor Cáceres. Que están prohibidas, por supuesto, ¿no? Para los particulares. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Hay legítima defensa o no? A ver, señor Turing, no aplica porque le quita la vida al ladrón en un momento distinto al robo. No hay proporcionalidad en armas. Bien, es todo un tema de discusión, es todo un tema que puede generar evidentemente una serie de problemas de interpretación o de legalidad.
pero lo que debe quedar claro es que no cualquier tipo de defensa o cualquier tipo de repeler una acción delictiva va a terminar generando pues la aplicación de legítima defensa. Ojo, y esto hay que tener mucho cuidado. Antes de referirme a los casos, primero vamos a trabajar ahora sí los requisitos. ¿Está bien? Vamos a trabajar los requisitos. Y bueno, para hablar de los requisitos, digamos, para la existencia de la legítima defensa, siguiendo también el marco doctrinario, aparte de la ley, ¿no? La ley 27936, vamos a mencionar desde un punto de vista dogmático el análisis que realiza el maestro Villavicencio Terreros, ¿no? Aquí vamos a mencionar que los requisitos son, uno, agresión ilegítima, ¿no? El tema de una falta de provocación suficiente, ¿ok? El tema de la defensa necesaria, ¿ok? Y o necesidad y racionalidad de la defensa también, que es básicamente lo que se trata de decir. Pero empecemos por lo primero, ¿no? Primer requisito, agresión ilegítima, ¿no? Agresión ilegítima. Bueno, si hablamos de agresión ilegítima, esta se va a entender como una conducta en principio destinada a poner en peligro o lesionar, ¿no? Los bienes jurídicos, ¿ok? Entonces lo primero que debe existir es una conducta destinada a poner en peligro o lesionar bienes jurídicos. Ahora, hay que recordar que esta agresión ilegítima tiene que ser real. Ojo, tiene que ser real. No debe ser algo que yo me parece que me va a hacer daño. Me parece que me quiere hacer un mal. Me parece que... No, o sea, tiene que ser en principio una agresión real. Esta agresión ilegítima tiene que ser real. Otra, tiene que ser actual. No tiene que ser actual. Tiene que ser inminente. ¿Ok? Si no se genera bajo estos supuestos, pues sencillamente no se está cumpliendo el requisito, ¿no? Entonces, debe ser real, debe ser actual, debe ser inminente. Entonces, si el sujeto me roba, luego se va, ya pasó el peligro, y yo lo encuentro, cojo un arma y le meto un balazo y lo mato, pues no hay legítima defensa, ni hablar, porque ya no es actual, el peligro ya no es inminente, estás en otra etapa, ¿no? Entonces eso ya no puede darse, ¿ok? Ahora, tiene que ser inminente, ¿no? Entonces habría que analizar cada caso en particular. Ahora vamos a ver ello también. Otro requisito no es el tema de la defensa necesaria o también como se le conoce como necesidad y racionalidad de la defensa. Por ahí uno de sus compañeros habló acerca de la proporcionalidad en armas y es que no, en realidad vuelvo a repetir, no es que actualmente se exija el tema de la proporcionalidad de armas, ojo, ya no se habla de eso, ¿no? Sino se habla del tema de la racionalidad. A ver, vamos a ir al artículo 20, por favor, todos en su código penal. A ver, vamos a un momentito. Vamos a buscar el artículo 20. Ah, aquí está, ¿no? Artículo 20, inciso 3. El que obre en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Legítima defensa. Uno, agresión ilegítima, ya lo acabamos de mencionar, ¿no? Ahora, dos, acabo de señalar el tema de la defensa necesaria, es decir, de la necesidad racional de la defensa. Necesidad y racionalidad de la defensa. ¿Ok? Bien, ya no se exige proporcionalidad, pero sí se exige racionalidad. ¿Qué diferencia existe? La diferencia es sustancial. ¿Por qué?
porque si solo aplicaría el tema de la proporcionalidad de medios empleados, esto pues terminaría generando problemas. Y les digo por qué. Porque si un delincuente ingresa a su domicilio de ustedes y tiene de repente, no lo sé, un cuchillo, ¿no? Tiene un arma blanca y se va acercando hacia ustedes o ven que se está acercando hacia su pareja o hacia su familia, hacia su hija, lo que sea, el individuo con la intención de lastimarlos o dañarlos, y ustedes tienen un revólver o tienen una pistola, si solo aplicaríamos la proporcionalidad de medios empleados, si ustedes le disparan, le meten un balazo y lo matan, eh, no estarían dentro de este ámbito, estarían ustedes más bien cometiendo un homicidio, ya que no existe una proporcionalidad, ya que el sujeto tenía un arma blanca y no tenía un arma de fuego, ¿no? Entonces era absurdo esta teoría porque te exigía que tú estés en un marco de proporcionalidad para poder equiparar la legítima defensa. O sea, si el sujeto estaba con arma blanca, tú también tenías que tener un cuchillo y enfrentarte, ¿no? A cuchillazos para salvaguardar tu vida. Absurdo, pues, ¿no? Absurdo. Eso ya no se exige, ¿no? Ahora lo que se exige, repito, es el tema de la racionalidad del medio empleado. Y por lo tanto, si el sujeto está con un arma blanca, pero tú no sabes ni pelear, ni sabes defenderte con un bat y solo tienes tu arma de fuego y no queda otra forma de defenderte, pues podrás dispararle y quitarle la vida, ¿no? Y tendrá que valorarse dentro del marco, repito, de la racionalidad del medio empleado para repeler este ataque al bien jurídico protegido. Entonces, debe quedar claro ello, ¿ok? Se supone entonces que el medio empleado para impedir o repeler esta agresión debe ser racionalmente necesario, ¿ok? Repito, debe ser racionalmente necesario. Y dice la dogmática, aquí el maestro, y a su vez el menos lesivo posible para el agredido, ¿no? Entonces, el medio empleado debe estar dentro de las posibilidades con que cuenta el sujeto para la defensa, en relación, evidentemente, de las circunstancias del hecho, ¿no? Y ya el mismo artículo de la norma penal dice la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa. Entonces, eh, interesante, ¿no? Interesante y a tener en cuenta en ello. Con esto creo yo que ya prácticamente tienen la respuesta también del otro caso, ¿no? De sujetos o de los individuos que terminaron saltando la cerca e ingresaron a tu patio, a tu cochera, que estaba totalmente cerrado, totalmente aislado, y que para ingresar no había forma, ¿no? Y ustedes estaban en un segundo piso o estaban en un cuarto piso y le terminan disparando en la cabeza o en la espalda, era totalmente innecesario. De acuerdo a esta normatividad, ustedes podían haber realizado de repente unos cuantos disparos al aire para que los sujetos puedan escapar o puedan huir y no pues dispararles directamente en la cabeza o en el pecho, ¿no? Que no era la conducta. Ahora, repito, es dependiendo también a las circunstancias que se pueden haber presentado, porque podría haberse dado el caso, imagínense ustedes que los dos sujetos ingresan y la hija o el hijo de ustedes o alguien o algún ser querido está justo ahí en el patio y ven que está evidentemente en peligro su vida. Bueno, puede cambiar y habrá que ver pues evidentemente el tema circunstancial subjetivo, emotivo también de la persona para que pueda actuar, ¿no? En ese caso específico. Que dice por aquí, aún así, pues, con el nivel de criminalidad que hay en Lima, el nivel de alevosía de los encuentros todavía se tiene, la percepción que la ley o la forma como redactan los policías los atestados o intervienen los fiscales de la sensación que más se protegen los derechos del delincuente. Sí, bueno, en realidad, por si acaso, bueno, ya no hay tampoco atestados ahora en la actualidad
se habla de informe policial. Ya van a llevar procesal penal y van a ver que ha habido una modificatoria dentro de la normatividad y ya no se da pues ni atestados ni partes policiales, sino lo que son informes. Bueno, es un tema de percepción. Yo no quiero pronunciarme ni a favor ni en contra, pero sí agradezco sus posiciones críticas, también analíticas, respecto a la situación actual de aplicación también de la normatividad penal o de investigación, en todo caso, de los sujetos procesales. Y bueno, eso es un tema de percepción, ¿no? El tema es que la norma está dada de tal forma de que no se cometa abusos, ¿no? De que no se cometa abusos. Eh, Habría que analizar cada presupuesto, cada caso. Y imagínense ustedes que la norma no estableciera estas limitaciones, ¿no? También sería una carta abierta para poder decir en cualquier caso que me he sentido de repente afectado, agredido y que la única forma era quitándole la vida a otra persona. Entonces, habrá que analizar, ¿no? Habrá que analizar específicamente los casos. Eso no quiere decir que también ha habido temas donde el sujeto, por defender su vida, termina matando a una persona que quiere cometer una infracción y al final esa termina más bien presa, ¿no? Entonces, sí, sí, es lamentable, ¿no? Yo creo que aquí viene ya el tema de un análisis, de una evaluación específica de este tipo de casos y bueno, ustedes como abogados siempre tendrán que tener en cuenta cada uno de estos elementos, verificar, ¿no? Observar y si hay un tema de afectación o lo que fuera, hacerlas valer en su momento, ¿no? Por eso es importante, repito, tener presente cada uno de estos componentes, estos elementos, a fin de poder hacer valer los derechos, tanto del afectado, en este caso, imagínense que maten a una persona y la familia los ha contratado a ustedes para que puedan de repente, ¿no? Solamente limpiar el nombre de esta persona, sino también por el tema de la reparación civil. Entonces, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver en específico. Que dice por acá, es un arma de esos que son encendedores, la víctima confunde con arma real y mata al delincuente. ¿Qué aplica? Sí, también puede aplicar legítima defensa, ¿no? Entendiendo que las personas no son peritos y te van a preguntar ni le van a decir, disculpa, tu arma es de verdad o es de mentira, tu arma es de chiguete o es de fogueo o es encendedor, ¿no? Entonces, sí, pues evidentemente en esos casos tendrá que aplicar bajo un ámbito normalmente real, subjetivo, el tema de la legítima defensa. Yo no sé, pues, ¿no? O sea, yo no voy a decir, oye, de verdad ese encendedor, y de repente es un arma de verdad y me termina quitando la vida. Ahí sí hay un presupuesto. Yo creo que ingresa sin ningún problema este presupuesto, ¿no? Y el último requisito es falta de provocación suficiente, dice, ¿no? De quien hace la defensa. Aquí, básicamente, habrá que tener en cuenta, implica que la persona que ejerce la legítima defensa, ojo, no debe haber provocado la agresión, ¿no? No debe haber provocado la agresión. Una provocación dolosa de parte de este sujeto es suficiente para no aceptar la legítima defensa. Es lo que creo les mencionaba hace unas clases atrás, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que yo vaya y empiezo a buscar pelea a un grupo, los insulto, les tiro un par de objetos, golpeo a uno y cuando me viene a atacar saco mi arma y le meto un balazo en la cabeza y lo mato? Legítima defensa porque me quiso atacar. No, pues ni hablar, ¿no? No hay un tema de agresión, el tema, el sujeto se está defendiendo y, bueno, falta de provocación suficiente, ¿no? No ingresará dentro de los presupuestos de la legítima defensa. Así que, bueno, está la norma, está la legítima defensa, pero habrá que tener cuidado también de todas maneras de utilizarla y, bueno, pues, ¿no? Eh, todos tenemos derecho a defender, evidentemente, nuestros bienes jurídicos, pero siempre hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Si no es necesario, pues mejor dispara al aire o ve, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los hechos, ¿no? En realidad, ¿no? Habrá que ver cada situación, ¿no? Bien, ese sería uno. El otro es el tema del estado de necesidad. Eh, Existe lo que es el estado de necesidad justificante y también tenemos el estado de necesidad exculpante, ¿no? Ustedes lo deben haber revisado, aunque uno está dentro del marco de la culpabilidad, ¿no? Y el otro evidentemente está dentro del tema
de la antijuricidad. Entonces hablemos del que está dentro de lo que es la antijuricidad, que es el estado de necesidad justificante. ¿Ok? Estado de necesidad justificante. Bien, el estado de necesidad, en principio, ¿no? Ustedes lo van a encontrar, creo que está en el artículo número 4. A ver, léanlo por favor, tómense un minuto para que lo puedan leer. Repito, el artículo 4. A ver qué es lo que dice. Bien, ya lo deben haber revisado. Dice, ¿no? El que ante un peligro actual o insuperable de otro modo que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos. Bueno, y ahí menciona algunos, ¿no? Bien, esto es parte también del tema de la, ¿no? De una causa que da excluir evidentemente el tema de la antijuricidad de un comportamiento. El tema es que el estado de necesidad debe entenderse, ¿no? Como una circunstancia de peligro actual para legítimos intereses reconocidos que únicamente puedan mantenerse mediante la lesión de los intereses legítimos de otra persona. Repito, ¿no? ¿Qué es un estado de necesidad? Así en general, ¿no? En general. El estado de necesidad es una circunstancia, repito, de peligro actual para legítimos intereses reconocidos que únicamente pueden mantenerse mediante la lesión de los intereses legítimos de otra persona, ¿no? De otra persona. Ahora, cuando hablamos del estado de necesidad justificante, que es una de ellas, vamos a señalar que es una situación de peligro inminente o actual para bienes o intereses protegidos por el derecho. Repito, ¿ok? Me refiero al estado de necesidad justificante a una situación objetiva de peligro inminente o actual para bienes o intereses protegidos por el derecho. ¿Ok? No queda otra alternativa que violar intereses, violar bienes jurídicos ajenos, ¿no? Eh, al incumplimiento, pues, de un deber, ¿no? Jurídico. Aquí, en este caso del estado de necesidad justificante, se va a sacrificar un interés de menor valor al salvado. Es por eso que se habla en el estado de necesidad, repito, justificante, ¿no? Una colisión de bienes jurídicos de distinto valor, ¿ok? Repito, ¿no? Una colisión de bienes jurídicos de distinto valor, ¿ok? De distinto valor. A ver, vamos a trabajar este tema, ¿ok?
A ver, por ejemplo, entonces, debe quedar claro que cuando hablamos de estado de necesidad justificante, se va a dar, pues, cuando, llamémoslo así, no exista el interés preponderante, un interés mayor, de forma tal que se excluya la antijuricidad de la lesión, ¿no? En relación a la menor importancia del bien que se sacrifica, respecto evidentemente al bien que se está protegiendo, ¿no? Ahora, dentro de este tema o dentro de este marco específico, habrá que tener en cuenta, ¿no? Que el estado de necesidad justificante se puede presentar de la siguiente forma. Un ejemplo, el sujeto que está pasando por una avenida y de repente ve a la señora que está que, no sé, se me ocurre, eh, que pide auxilio, ¿no? Pide auxilio, que la ayuden, pero la puerta está cerrada, ¿no? Y la señora está que por favor ayúdeme, ayúdeme a socorro. Y bueno, el sujeto, evidentemente, un par de patadas revienta la puerta o rompe la ventana, la luna del carro para poder sacar a la persona o lo que fuera, ¿no? Es evidente que en ese caso hay un estado de necesidad justificante, ¿no? Se está sacrificando un bien de menor valor por uno de mayor valor, ¿no? Que es la vida, que es la salud, eh, que tiene evidentemente preeminencia respecto al otro bien jurídico patrimonial. Entonces es totalmente válido. Otro tema de estado de necesidad justificante. Puede ser, de repente ustedes ven que un perro se abalanza sobre el niño y empieza a morderle la pierna, no quieren soltar y no queda más que remedio que de repente tirarle un palazo en la cabeza o matar al animal, ¿no? Para poder salvar la vida de ese niño. Entonces, aquí hay colisión de bienes jurídicos de distinto valor. Se sacrifica el de menor valor por uno mayor, ¿no? Eso sería un tema de, repito, estado de necesidad justificante que va a terminar excluyendo, pues, o eximiendo la responsabilidad penal de la persona que termina realizando ese comportamiento, repito, o esa conducta. Ahora bien, existen algunos requisitos, evidentemente, ¿no? No es que simplemente yo, porque se me antoja y voy a realizar una serie de acciones, ¿no? Tiene que haber, evidentemente, requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? A ver, dentro de los requisitos de estado de necesidad justificante, podemos encontrar situación de peligro, ¿no? Podemos encontrar acción necesaria, una situación de necesidad, un interés preponderante, una acción justificada, un elemento que subjetivo que pueda realmente tener un tema de inferencia o no respecto a tu actuar, a tu accionar en ese campo específico, una ausencia de provocación, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces, al menos trabajemos los dos principales, ¿no? El tema de situación de peligro, que tiene que darse para que pueda generarse el estado de necesidad justificante. Aquí podríamos hablar, pues, de una situación donde, dentro de los requisitos fundamentales, pues, que debe cumplir, ¿no? Para poder considerar esta causa de justificación, podría ser la realidad y la inminencia, es decir, el peligro debe ser real, debe ser inminente, ¿ok? Debe ser un tema de peligro concreto que pueda advertir o que pueda justificar realmente la intervención o el sacrificio pues de ese bien jurídico menor. Si yo disparo al perro o, no, o mato al animal, cuando el animal está, no sé, detrás de la reja y no, pero se abalanzó sobre el menor. Sí, señor, pero está dentro de su propiedad, pues del otro señor, no está en la reja.
y su niño estaba afuera, o sea, era imposible que el perro saliera. ¿Por dónde iba a salir? No, pero era un peligro concreto. ¿Qué peligro? O sea, habrá que evidenciar, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Habrá que observar específicamente, pero tiene que ser una situación de peligro real para poder lograr el tema del sacrificio del bien menor, ¿ok? Y tiene que ser una acción necesaria. Eso también es vital, ¿no? La acción por la que se sacrifica el interés de menor jerarquía, ¿no? Siguiendo al maestro aquí y a Vicencio, dice, debe ser necesaria para la supervivencia del interés que se salva. Ojo, la acción por la que se sacrifica el interés de menor jerarquía debe ser necesaria para la supervivencia del interés que se salva. Por lo tanto, dice, para que se configure el estado de necesidad justificante, ojo, para que se configure, la acción debe ser necesaria. Es decir, que no exista otro modo menos lesivo para evitar el mal que amenaza. ¿Ok? Repito, ¿ok? La acción debe ser necesaria. Es decir, que no exista otro modo menos lesivo para evitar el mal que se amenaza. Entonces, la acción no será necesaria si la amenaza pudiera evitarse de otro modo menos lesivo. ¿Ok? Bien, eso sería respecto al estado de necesidad justificante. Ahora, también se considera un tema de antijuricidad al ejercicio legítimo de un derecho. A ver, yo les pongo un caso y ustedes me dicen, en un tema de interpretación empírica, evidentemente, si procede o no procedería. ¿Ok? A ver, vamos a analizar. Ok, bien, a ver, les planteo un ejemplo. Llega a ver, una pareja de cónyuges, una pareja de esposos, ¿no? Ya tienen 10 años de casados. eh, a la pareja, pues al caballero, al cónyuge, le gusta ¿no? Le gusta salir los fines de semana, le gusta divertirse. Y bueno, uno de los fines de semana regresa tarde, ¿no? Digamos a la 1 de la mañana, abre la puerta, ingresa y le dice, ¿no? A su esposa, Rosita, despiértate, por favor, alístate que quiero estar contigo, ¿no? Y bueno, Rosita, pues 1 de la mañana dice, este está loco, ¿no? Está enfermo, ¿qué es lo que tiene, no? Está descansando. Y le dice, ¿sabes qué? No molestes, ¿no? Y este sujeto le dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar contigo, quiero tener relaciones contigo, así que por favor te vas alistando. Y Rosa le dice, ¿sabes qué? No me molestas, no quiero nada. Entonces, el cónyuge va a la fuerza, eh, la levanta, la despierta, la despoja de sus prendas y tiene pues relaciones con su esposa, ¿no? A pesar de la negativa y la resistencia por parte del esposo, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿no? La mujer al terminar le dice, ¿sabes qué? Te voy a denunciar por violación, ¿no? Porque has violentado mi libertad sexual, ¿no? Entonces la pregunta es para ustedes, ¿no? Imagínense que lo denuncia el esposo por violación, ¿no? El esposo podría hacer valer esta figura de el ejercicio legítimo de un derecho, inciso 8 del artículo 20, ¿no? Dice el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Es violación o es que en realidad este esposo, este cónyuge, está simplemente en el ejercicio legal de su derecho de cónyuge, ¿no?
es el tema pues de poder tener acceso carnal con su pareja. ¿Qué dice? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? A ver, analicen el presupuesto, lean el artículo, verifiquen bien. A ver, ¿qué opinan? Muy bien, señora Lechea dice, bueno, sería un tema de violación, ¿no? Ya que fue sin el consentimiento. Pero el esposo no estaría en el ejercicio legítimo de su derecho de casados. A ver qué dice el resto. Señor Turing, no es violación por ser cónyuges, por no tener denuncias previas ni maltrato familiar. Cuando es mutuo se supone. A ver qué dicen, ¿no? A ver qué opinan las doctoras. A ver, doctoras, ¿qué dicen? A ver, por favor, para hoy día. Bien, entonces, a ver. eh, lo primero, ¿no? ¿Son esposos? Sí. ¿Son cónyuges? Sí. ¿Tienen una serie de derechos? Sí. Pero, a ver si Tadeli que dice configura violación porque existe un acto forzoso y sin exacto. Sí, está muy bien. Les agradezco, señora Lachea, señor Turing, ¿no? A cada uno de ustedes, cita coronel, por participar. Bien, sí habría violación, ¿no? Ya van a estudiar eso ustedes en Derecho Penal 2, los tipos penales específicos, y lo que debe quedar claro es que el ejercicio legítimo de un derecho no ampara ni tampoco permite el ejercicio abusivo de- del, del mismo. Pero bueno, entonces habrá que tener en cuenta, habrá que tener que presente que el ejercicio legítimo de derecho no quiere decir un abuso, ¿no? Respecto a este ámbito, respecto a este tema, sino que tiene que estar dentro de algunos aspectos específicos que ahora lo vamos a mencionar. Tener relaciones sexuales en contra de la voluntad de la persona es evidentemente un tema de violación, ¿no? Entonces, así estén casados, si la pareja no quiere, es un tema de violación, ¿no? Puede denunciarlo. Ahora, que el tema es la prueba, pero bueno, pues no, eso ya es otra historia, es otra cosa, ¿no? Que dice por acá, si se consuma lo sexual sin consentimiento, no con violencia o metiéndole violación, su derecho personal de la mujer prima respecto al derecho conyugal. Muy bien, señor Aredo, sí, sí, correcto, también el tema de la libertad sexual como un bien jurídico protegido es evidentemente importante en ese sentido, ¿no? Muy bien, válido, válido, totalmente válido, correcto
mencionan la mayoría de ustedes. Entonces, recuerden que el ejercicio legítimo de un derecho se presenta, ¿no?, cuando la conducta se enmarca dentro del ejercicio de un derecho subjetivo otorgado por una norma del derecho público o privado. Esto lo dice el doctor Peña Cabrera, ¿no?, en su trabajo de estas obras, y habrá que tener cuenta, pues, que si hay una norma que permite, en principio, que establece un elemento, repito, subjetivo, es decir, un derecho personal del individuo, este no puede, si es que lo ejercita, no puede ser sancionado por ello, salvo, evidentemente, el tema de las afectaciones o componentes que se pueda presentar, ¿no? Así es, señor Turing, puede ser los problemas de la prueba, pero puede ser que lo haya grabado, puede ser que lo haya filmado, pueden ser testigos que hayan escuchado los gritos de la cónyuge, ¿no? O incluso los mismos familiares. Habrá que ver, ¿no? Evidentemente que se puede conseguir pruebas para esos casos. Entonces encontramos, repito, el tema del ejercicio legítimo de un derecho en un marco general que es importante dentro de este marco. Se encuentra regulado en el inciso 8 del artículo 20, ¿no? Y bueno, habrá que tener presente, habrá que tener en cuenta también desde un punto de vista, desde el principio de legalidad, que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Por lo tanto, es un tema de justificación desde el principio de unidad del ordenamiento jurídico, ¿no? Y bueno, repito, habrá que tener en cuenta, habrá que tener que presente cada uno de estos marcos, ¿ok? También está el tema de actuar, pues, por disposición de la ley, ¿no? En el caso de una detención realizada, por ejemplo, por un efectivo policial y el sujeto empieza a poner resistencia y en el tema de la detención el sujeto se termina dislocando el brazo o se termina, pues, generando una ruptura de algún hueso o algo por el estilo. Seguro que lo van a denunciar, pues, evidentemente por un tema de abuso de autoridad, de fuerza, ¿no?, extrema o lo que fuera. El tema es que en estos casos, si el sujeto actuó dentro de lo que establece el dispositivo legal, en el ejercicio de lo que establece la normatividad, pues bueno, no se le va a poder denunciar. Bueno, podrá denunciarlo, pero estará de alguna manera exento, pues, de responsabilidad penal, ¿no? No tendrá que responder penalmente por ello, ¿no? También está otro tema que es importante, que es el de consentimiento, ¿no? Dentro, repito, de lo que son el tema de la antijuricidad, ¿no? El tema de la antijuricidad. Y bueno, recuerden ustedes que el consentimiento puede desvirtuar el tema de la responsabilidad en el marco de la juricidad de una conducta, de un hecho. Recuerden ustedes que el consentimiento no será posible, ¿no?, en delitos contra bienes jurídicos universales o delitos contra la colectividad. Ojo, no, en esos casos no procede. El consentimiento puede operar, ¿no?, en los hechos punibles que se puedan dar en contra del individuo, ¿no? Salvo el derecho a la vida, ¿no? O se puede dar también en bienes que se pueden renunciar, ¿no? O que solo afecten de alguna manera a su titular, por ejemplo. Entonces, el consentimiento podría darse en situaciones como en bienes jurídicos protegidos como la propiedad, ¿no? Puede ser la libertad, podría ser también la integridad física, ¿no? Entre otros temas específicos, repito, puede ser la propiedad, puede ser la libertad, puede ser la integridad física. Imaginemos, ¿no?, una pareja, a ver, dos sujetos que tienen una relación, la pareja va a un hotel y de repente la pareja le dice a otro, ¿sabes qué? Antes de que podamos tener relaciones, quiero que me golpees, ¿no? Quiero que me tires un par de bofetadas, por ejemplo. Entonces, el sujeto le tira un par de bofetadas y evidentemente que le puede generar una pequeña lesión. El tema es que este tema de la integridad física también, ojo, hay que tenerla con cuidado, porque si pone en riesgo su vida ya es otra cosa. El sujeto puede decir
que la ate o que la amarre, y ahí también puede estar de alguna manera afectada su libertad, ¿no? Pero es un tema de consentimiento. El sujeto puede decirle que quiere que le destroce su televisor o la puerta, que ya no quiere, o que destruya un muro, una pared, o que destruya una parte de una máquina, de un carro que le pertenece, pero quiere que lo destruya. Entonces hay un tema de consentimiento por el cual el sujeto no se le podrá después achacar pues el tema de la responsabilidad o la antijuricidad de ese comportamiento, de esa conducta. ¿Por qué? Porque hubo un consentimiento. Ahora, hay requisitos, evidentemente, para que esto también pueda tener validez. Y dentro del tema de los requisitos, en principio está pues la capacidad natural en el tema de discernimiento, es decir, el sujeto debe tener un ámbito de discernimiento claro, ¿no? Debe discernir realmente entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? No es una persona que no tiene discernimiento, no tendrá validez, pues, repito, aquí el consentimiento dado por esta persona y la persona y el otro individuo tendrá que responder penalmente, ¿no? Entonces, habrá que tener en cuenta, repito, en principio, este tema general, ¿no? Del consentimiento. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, también podríamos decir o podríamos señalar en este caso específico, otro requisito es la voluntad. Y esta voluntad debe manifestarse, ¿no? Debe manifestarse en forma expresa, o sea, no es que a mí me parece, yo creo, yo considero, me parecía, ¿no? Yo podía inferir, ¿no? El que calla otorga, no, no es eso, ¿no? Nada que el que calla otorga o me parece, no funciona así. Tiene que haber un tema de manifestación de voluntad, tiene que ser expresa. Así que es preferible o que te lo ponga por escrito, sino que grabe un pequeño video dándote la autorización para que tú puedas ejercitar este tipo de conducta, ¿no? Si no, imagínense, van a tener que responder. Debe ser también el consentimiento antes de que se efectúe la acción, ¿no? Eso también queda claro. Si no, no tendría sentido, ¿no? Primero realiza la acción y luego da su consentimiento. Eso no es consentimiento, ¿no? Sería otra cosa. Y no debe existir, ojo, no debe existir ni coacción, ni error, ni engaño, porque si existe coacción, si existe error, si existe engaño, vician inmediatamente el consentimiento, ¿ok? Vician el consentimiento. Entonces ya no se podría aplicar esta causa de justificación. Por lo tanto, la conducta ya no sería, perdón, ya no estaría dentro de las eximientes de responsabilidad, sino sería una conducta antijurídica y tendrá pues que responder. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, simplemente un pequeño adelanto, a ver, el tema de la culpabilidad, ¿no? Que es el último elemento que de alguna manera integra todo lo que es la teoría del delito. Y bueno, recordemos que, adelantando un poco, la culpabilidad es la conciencia que tiene la gente de la antijuricidad de su acción. Ojo, cuando hablamos de culpabilidad, hablamos en esencia de la conciencia que tiene la gente, en principio, de la antijuricidad de su acción. ¿Ok? Y en ese ámbito podemos hablar de que la culpabilidad permite o de alguna manera infiere el tema de la responsabilidad o el tema de la imputación penal que se pueda dar al sujeto. La culpabilidad, siguiendo al maestro Villavicencio, es el fundamento para responsabilizar personalmente al autor de una acción típica y antijurídica y sancionarlo mediante una pena. Repito, es el fundamento para responsabilizar personalmente a un autor de una acción típica antijurídica y sancionarlo mediante una pena. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, consultas, por favor, hasta donde se ha avanzado.
Muy bien. Entonces, vamos